cifras oficiales señalan que 1 de cada 100 personas vive con artritis reumatoide. Por cada 4 mujeres, un hombre la padece. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva, incapacitante y multifactorial caracterizada por lesiones inflamatorias de la membrana sinovial y la formación de un exudado, es decir, de un líquido inflamatorio. A fin de evitar que los pacientes lleguen a etapas avanzadas e incapacitantes, es importante detectarla a tiempo y conocer sus síntomas. Solo así podemos controlarla y los pacientes podrán gozar de una mejor calidad de vida al disminuir el dolor y aumentar su capacidad de movimiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoce el panorama de esta enfermedad en nuestro país, así como los avances que existen en el diagnóstico y tratamiento para que los pacientes tengan mejor calidad de vida. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, el segmento de salud. El día de hoy vamos a hablar de la artritis reumatoide. Es un tema súper importante porque, como acabamos de ver, afecta a una gran cantidad de personas. Tú te puedes estar pensando, hijo, ¿tendré artritis reumatoide? ¿Qué es artritis? Vamos a empezar desde el principio, desde dónde, qué es una articulación y por qué vamos a hablar específicamente de un solo tipo de artritis cuando existen más de 100 tipos de artritis. Es un tema muy amplio. Vamos a ver, yo en mi opinión, yo no soy reumatólogo, aquí tengo a los panelistas, siento que la artritis reumatoide probablemente sea de las artritis más agresivas que existen, que amerita conocer adecuadamente cómo manejarse, porque tristemente también se presta a charlatanería. Entonces vamos a exprimirle la información a los especialistas para que nos aconsejen qué es lo que debemos de hacer y no caer en prácticas que no sean las adecuadas. Oscar, ¿cómo estás? Pues bien, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y además de tocar un tema tan importante como este. ¿Por qué? Porque pues cada vez afecta a más personas. También ya veremos si afecta más, por ejemplo, a las mujeres que a los hombres y cuáles son las razones de lo mismo. Pero bueno, por eso o para eso también están las redes sociales para que nos puedan compartir precisamente sus preguntas y sus comentarios y aquí estaremos atentos a ellos. Recuerden que para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Ahí está el Facebook Live. Pueden seguir el programa en línea, desde luego, mandar sus preguntas y comentarios, pero sobre todo llevarlo a donde ustedes tengan que ir. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. También saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy se dan cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11 y bueno, también obviamente a nuestras y nuestros especialistas. Que se los voy a presentar regresando de esta cápsula donde vamos a ver el panorama general de la artritis. Vamos a verla. La artritis tiene una prevalencia mundial que es muy similar, ¿no? Que va entre el 1% y 3%. Hay diferentes zonas geográficas estudiadas, pero en general a nivel mundial es el 1%. Esto quiere decir que más de o cerca de 2 millones de pacientes tienen artritis reumatoide. Es más frecuente en mujeres que en hombres, de 3 mujeres por un hombre. El problema real es el desconocimiento de la enfermedad. Es el considerar la artritis reumatoide como cualquier tipo de reumatismo, ¿no? Entonces, muchísimos médicos durante su formación no llevaron la materia de reumatología y no están familiarizados con las enfermedades reumáticas. Y los médicos de primer contacto en muchas ocasiones no tienen el adiestramiento para hacer el diagnóstico temprano. De tal modo que el retraso en el tratamiento y en el diagnóstico es lo que deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes acuden con un reumatólogo después de 3 a 6 años del primer síntoma que tuvieron con artritis reumatoide. Esto no sucede en todos los niveles. Si un paciente tiene un familiar con artritis reumatoide, pues seguramente a la primera molestia va a asociar esto a este diagnóstico y acudirá más temprano. Hay clínicas de artritis reumatoide temprana en nuestro país, en el Hospital General, en el Instituto Nacional de la Nutrición, pero no son suficientes para el diagnóstico temprano por la cantidad de pacientes que existen. El retraso en el diagnóstico trae para los pacientes un incremento de la sintomatología. Si un paciente no recibe un tratamiento temprano, el paciente tiene muchas más complicaciones cuando llega con nosotros. Y cuando llega con los reumatólogos, pues muchas veces el paciente ya sabe el diagnóstico, ¿no? Ya acudió con otras gentes, pero también el paciente recurrió a terapias no
no establecidas que evidentemente ofrecen fitomedicamentos o ofrecen tratamientos que no son efectivos para la artritis reumatoide y que no están aprobados por ninguna, ni avalados por ninguno de los institutos de salud, ni por ninguna guía de tratamiento. Y esto hace que el paciente albergue la esperanza de que va a mejorar con eso, o con piquetes de abeja, o con terapia alternativa de células madre, o con cualquier otra cosa. Si nosotros tenemos un paciente con un diagnóstico oportuno, su calidad de vida es completamente diferente a un paciente que tiene un retraso en el diagnóstico de 2, 3 o 6 años o más. ¿Por qué? Por las secuelas. Nosotros con las secuelas no podemos hacer nada. Siempre por el paciente podemos hacer algo. Siempre podemos, en el momento del diagnóstico, dar un tratamiento efectivo y aprobado, ¿sí? Y probar con qué responde mejor. Pero si un paciente no tiene secuelas, y si un paciente tiene secuelas, pues la calidad de vida es completamente diferente. Gracias, doctora. Una vez más, como todos los lunes, repetimos lo que decimos todos los lunes: vaya el pleonasmo. Mientras más temprano te diagnostiquen, va a ser mucho mejor tu pronóstico y tu tratamiento. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Ya la vimos en la cápsula. La doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La doctora es jefa del Servicio de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y es expresidenta del Consejo Mexicano de Reumatología. Le damos la bienvenida a la doctora Elda Barbosa Cobos. Bienvenida. Buenos días, gracias. La doctora es reumatóloga, jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. El doctor Conrado García García, bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Reumatólogo, miembro del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología, jefe de servicio en la especialidad de reumatología del Hospital General de México. Y el doctor Jorge Alberto Barragán, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. El doctor es médico adscrito al Servicio de Reumatología del Hospital Español, docente de la Universidad Panamericana y Universidad de Anáhuac, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. Me está diciendo ahorita el doctor que en algún momento yo le di clases, pero no sé cómo, si somos de la misma edad. Pero aquí estamos, bienvenidos, qué bueno. Y mi primera pregunta es, ¿por qué hablar, si ya dije que hay tantos tipos de artritis reumatoide? ¿Tengo razón en decir que es como la capitana de las artritis? Pues sí, realmente es importante definir qué significa artritis. Artritis solamente significa inflamación de una articulación y hay diferentes tipos de artritis, hay diferentes orígenes. Por eso, uno de tantos tipos de artritis que existe es la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades inmunológicas articulares más frecuentes que existe. ¿Qué tan frecuente es la artritis reumatoide en el mundo y en nuestro país? Bueno, hay varios estudios. De hecho, tenemos algún estudio en población mexicana que lo encabeza una de las colaboradoras del Hospital General de México, la doctora Ingrid Peláez. Y ella, en este estudio, se encontró que aproximadamente el 1.6% de la población padece una de las enfermedades que causa mayor discapacidad y que es una de las principales causas de atención médica en los centros hospitalarios. Ok, antes de que nos metamos más hacia ver el tema, quiero que la gente que nos esté viendo comprenda qué es artritis, qué es una articulación, y tenemos una cápsula bastante ilustrativa, vamos a verla. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, sistémica, afecta a todo el organismo, que tiene predilección por las articulaciones con movimiento, tanto las articulaciones pequeñas como las articulaciones medianas. Afecta a mujeres fundamentalmente y a mujeres en edad reproductiva. Lo que quiere decir que es una enfermedad autoinmune es que nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa, desconoce a algunas partes de nuestras células y forma anticuerpos contra ellas. En la artritis reumatoide estos anticuerpos se dirigen fundamentalmente contra las articulaciones, pero como mencioné que es una enfermedad sistémica, puede afectar cualquier otro órgano. El corazón, el pulmón, ¿sí? Pero eso sucede generalmente en casos mucho más graves o con una evolución más larga. No tenemos causa. Es una enfermedad que se conoce como multifactorial. Hay factores hereditarios, se llama agregación familiar. Si mi mamá tiene artritis reumatoide o si en mi familia alguien cercano tiene una enfermedad autoinmune, yo tengo más posibilidades de tener una enfermedad autoinmune que pudiera ser artritis reumatoide. No en todos los casos es igual. Hay pacientes que no tienen un solo antecedente familiar y se puede desarrollar, aunque
el componente familiar está perfectamente bien estudiado. También hay factores infecciosos. Están estudiados y cada vez se estudian más con el desarrollo del genoma humano. También se ha estudiado la microbiota, que la microbiota tiene un componente importante en todo el desarrollo de enfermedades autoinmunes. La porfirormona gingivalis, que ocasiona una gingivitis y pudiera ser el desencadenante de la artritis reumatoide. La Prevotella en el intestino también se ha asociado al desarrollo de la enfermedad, y el virus de Epstein-Barr y el de parvovirus, que estos dos virus pudieran ser los causantes o detonantes para aquellas pacientes con artritis reumatoide. Y el otro factor es el hormonal, porque es mucho más frecuente en mujeres en edad reproductiva, entre los 30 y los 50 años, aunque también hay gente después de los 16 años que desarrolla la enfermedad, y también existen adultos mayores con una enfermedad tan grave como en etapas tempranas, y también se ha estudiado como, por ejemplo, después del embarazo o después de un aborto, como pudiera ser también el pivote que desencadena artritis reumatoide. Entonces, los estrógenos también tienen un papel importante. Y otro papel importante es el tabaquismo. El tabaquismo hace que se formen un mayor número de anticuerpos que son de mal pronóstico para el desarrollo de artritis reumatoide. Entonces, todo esto en conjunto, toda esta asociación, los factores genéticos más los ambientales, pueden ser más los hormonales, pueden ser los desencadenantes de la enfermedad. Gracias, doctora. Ya vimos que hay muchos factores que desencadenan, que desequilibran al sistema inmunológico y aparece esta enfermedad. Pero a la hora de escuchar palabras como inmunológico, anticuerpos, reumatológico, ¿qué quiere decir esto en comparación si pienso, por ejemplo, en otra artritis, una artritis como gota, por ejemplo? Bueno, la gota es una enfermedad metabólica, ¿no? O sea, cuando nosotros le ponemos apellido a las artritis, artritis quiere decir inflamación articular. Cuando nosotros le ponemos el apellido y hacemos el diagnóstico, fundamentalmente es en base a su fisiopatología, ¿no? O sea, o a la causa de la artritis. En el caso de la gota es una enfermedad metabólica ocasionada por el depósito de ácido úrico en las articulaciones, ¿sí? Ese es otro cajoncito de artritis. La artritis reumatoide es una enfermedad fundamentalmente inmunológica, y cuando hablo de inmunología y cuesta mucho trabajo entender este concepto, es que nosotros entendemos los anticuerpos como anticuerpos que nos defienden de las infecciones, de las enfermedades neoplásicas, de muchas otras causas, de los alergenos, ¿no? Entonces, cuando nosotros formamos anticuerpos o autoanticuerpos contra nosotros mismos, contra la articulación o contra alguna parte de nuestro cuerpo, se entiende el concepto de autoinmunidad, ¿sí? Nosotros mismos estamos atacando alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Okay. No es algo que se puede modular muy bien, ¿no? Pero, como hemos platicado aquí de enfermedades inmunológicas en el pasado, y siempre les digo que es como si tuviéramos un ejército cuidándonos, y de repente el ejército se amotina contra nosotros mismos, y en este caso se va hacia las articulaciones. Pero se mencionó en la cápsula que es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que, bueno, que no solo el blanco de la enfermedad son el tejido sinovial. El tejido sinovial es un tejido que está alrededor del cartílago. En las articulaciones. En las articulaciones. Y pues bueno, tiene la característica de que tiene muchas células. O sea, tiene vasos linfáticos, tiene vasculatura en general. Y ahí es en donde llega todas las células de defensa. Entonces, hay todo un tema de que probablemente estos anticuerpos se estén generando fuera de la articulación, y hay un término que se llama mimetismo molecular. Probablemente nosotros estemos generando anticuerpos contra una bacteria en específico, pero al empezar a circular llega a la articulación y se pega. Entonces, hay características de una bacteria que pueden ser muy similares al tejido sinovial. Es decir, puede que nuestro sistema inmunológico se confunda y por ir a atacar algo, ataque algo nuestro propio. Es correcto. Ahora, ¿qué tipos de enfermedades, si se asocia a otras enfermedades reumatológicas, qué quiere decir enfermedades reumatológicas? Fíjate que el origen del término reuma, porque es muy frecuente que escuchemos a muchas personas, y sobre todo las personas, los adultos mayores, o sea, con juventud acumulada, acaban diciendo, tengo la reuma. De hecho, este término de reuma está acotado desde Hipócrates, y
siempre se decía que una sustancia que se producía en el cerebro iba a diferentes partes del cuerpo y así es como se definía. Entonces, reuma se definía como una sustancia que se producía en el cerebro e iba a las articulaciones. Por eso es que de origen le llamamos, ¿no?, a estas enfermedades reumáticas. Pero realmente en la especialidad de reumatología, estas enfermedades reumáticas pueden ser enfermedades que den manifestaciones musculoesqueléticas, es decir, dolor e inflamación articular, entre muchas otras síntomas de corazón, pulmones, pero básicamente nos vamos al músculo esquelético. Y estas enfermedades reumáticas pueden tener de origen autoinmunidad, como decías, esta parte del sistema inmunológico, del sistema de defensa de nuestro ejército, que nos protege normalmente de bacterias, de virus, pero en esta ocasión que Cambian se confunde, de como decías, cambian de bandera y entonces van en contra nuestra, ¿no? Por eso esto es la autoinmunidad. Entonces pueden ser enfermedades musculoesqueléticas autoinmunes o, como mencionaba la doctora Fedra, también pueden ser de origen metabólico, inclusive infeccioso, etcétera. Entonces, enfermedades reumáticas en general le podemos llamar a enfermedades cuya manifestación principal, una de ellas puede ser dolor o inflamación musculoesquelético, pero que se pueden acompañar de manifestaciones en otra parte del cuerpo, porque igual como se explicaba son sistémicas. Entonces, en eso podemos resumir estas enfermedades reumáticas. ¿Podemos decir que es la más común de las artritis? Autoinmunes. Ok, no, pero eso es por eso hice un poco con jiribilla mi pregunta. Sí, claro. De todas las artritis que existen, no es la más común, pero probablemente sí una de las más agresivas. Es que de las enfermedades inflamatorias articulares sí es la más común. Ok. ¿Sí? No es la más común la afección reumatológica, que eso sería la osteoartritis, pero la artritis reumatoide es, dentro de las enfermedades inflamatorias articulares, la más común y es de las más agresivas, ¿no? Okay. Porque también hay otro tipo de artritis que puede ser tan agresiva o más agresiva que que es la artritis psoriásica, pero la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria muy agresiva. Doctora, que interrumpa, pero nos tenemos que ir a un corte. Estamos hablando de artritis reumatoide, regresamos con ustedes dentro de unos momentos. No se vayan. Tengo la enfermedad de artritis reumatoide, tengo 40 años. Los síntomas iniciaron a partir de los 6 años, con dolor en mi cuerpo, especialmente en las piernas, en las caderas, rodillas. Conforme fue pasando el tiempo, mi mami me llevó a los hospitales, el Hospital Imán para infantil. Ahí me dieron el medicamento cortisona y ya pude tener menos dolor, me pude levantar porque cuando me sentaba en alguna silla ya no me podía levantar, me tenían que cargar. En la infancia, como de 8 o 7 años, fue que me dio muy agresivo la artritis, fue donde empezó a deformar mi cuerpo y a la edad de como de 15 años me la diagnosticaron en un hospital que se llama Gea González. Me dieron medicamento, me dijeron que ahí me tenía que tomar para el dolor, que no me iba a avanzar y que no se me iba a quitar. Y fue pasando el tiempo y yo me seguía deformando. En el 2001 me empezó a afectar mucho las caderas. El ortopedista me dijo que necesitaba prótesis, porque si no me las ponían iba a quedar en una silla de ruedas. Y ahí en el 2005 fue la primera prótesis que me pusieron. Y al año siguiente fue la segunda del lado izquierdo. Antes de operar fue que me mandaron a hacer rehabilitación en tinas de hidromasaje para las manos, todo el cuerpo, y se sentía bien, pero ya las caderas, ya, o sea, el dolor ahí estaba, ¿no? Con eso no se me quitó. Después de operada me volvieron a mandar a rehabilitación. En la actualidad me siento bien en lo que cabe porque el dolor está ahí, la enfermedad está ahí. Ahora con las caderas, con las prótesis de caderas que me pusieron, me deja caminar lento, pero pues me permite caminar. Pues el estado de ánimo sí nos afecta bastante, bueno, en mi caso es bastante. Hay temporadas o épocas en que te deprimes, el dolor, las limitaciones que te provoca esta enfermedad, la relación que tienes con la familia, comprensión de la familia a veces no es la que tú quisieras, pero ellos no saben, ellos no sienten o no están informados de esta enfermedad y nada más te ven bien y ya, pero solamente uno sabe cómo nos sentimos por dentro. El apoyo familiar es, bueno, para mí es indispensable porque son muchas limitantes en esta enfermedad. Comprensión, a veces necesitamos ayuda física, emocional,
que estén contigo o que quieran ellos aprender de tu enfermedad. O sea, es el aliento que necesitamos para seguir adelante. Siempre creo que el sueño de toda persona que tiene esa enfermedad que nos limita es trabajar, ser independientes, movernos para cualquier lado, sin límites, sin barreras y no depender de nadie. Estamos de vuelta al aire. Doctores, acabamos de ver un cuadro clínico que es muy ejemplificativo cuál ha sido la historia, pero vamos a enfocarnos en cómo es la sintomatología, por si alguien que nos está viendo se le prende algún foco. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la artritis reumatoide? Y vamos a ver variabilidad de síntomas. Bueno, los síntomas iniciales generalmente pueden pasar desapercibidos, pero el paciente lo que tiene es mucha limitación para hacer actividades cotidianas, como vestirse, peinarse, la rigidez de las manos principalmente. Esta es una enfermedad que afecta a articulaciones pequeñas en etapas iniciales. Estos pueden ser los dedos, sobre todo. Los dedos de las manos, las rodillas o los tobillos. ¿Y qué implica esta rigidez? La rigidez está principalmente debida o es consecuencia de un proceso inflamatorio de las articulaciones. En estadios ya más avanzados, el enfermo puede tener ya otras complicaciones. Hace rato mencionaban que es una enfermedad sistémica. Por ejemplo, puede ser la manifestación con alteraciones oculares, un ojo rojo. Pueden tener lesiones en la piel, que es lo que se conoce como vasculitis cutánea, y dependiendo del tiempo de evolución, los enfermos, si no instauramos un tratamiento oportuno, pues tiene todas las complicaciones. Es una enfermedad que afecta al pulmón, al corazón, a las... Pero vamos a regresarnos al principio. Yo pienso, en la mañana me están doliendo los dedos, están medio rígidos, no puedo echarme a andar, o siento que me levanto como robot, y después de que camino ya un ratito como que ya me aflojo. ¿Esto es común en la artritis? O sea, es muy importante como que la persona diferencie entre un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. ¿Cómo le hacemos? El dolor mecánico suele iniciarse con el movimiento. O sea, una persona que se lastima la espalda, en el momento que se agacha le va a doler, ¿no? Y cuando se le va a quitar, cuando tiene un reposo, cuando se llega a acostar, ¿no? El dolor inflamatorio suele ser al revés. O sea, el paciente se siente muy bien conforme se está moviendo, pero llega la noche y es lo peor, ¿no? Y eso hace que la persona amanezca rígida, o sea, porque generalmente pues, la enfermedad puede ser un poco más agresiva por la noche, se suman algunos factores. Pero creo que eso es algo muy importante, diferenciar entre un dolor mecánico inflamatorio. Perfecto. Y yo creo que lo más importante es pensar que el dolor articular es el síntoma pivote de la artritis reumatoide, ¿no? Porque las pacientes tempranamente no saben si están inflamadas o no, solamente tienen dolor articular que se va sumando y es simétrico y bilateral, ¿no? Las dos manos, las dos rodillas, los dos tobillos, los dos codos, los dos hombros, y se van sumando uno con otro y cada vez se incrementa más el dolor. Ese es un punto muy importante. La doctora acaba de decir que es simétrico, que esto quiere decir que está afectando a los dos lados del organismo, que esto es importante que pongas atención porque cuando vayas con el médico va a ser más fácil para el médico llegar a un diagnóstico si tú describes adecuadamente tu cuadro. Y un punto muy importante acabas de mencionar, que acudas con el médico, no te automediques, porque puedes pensar que este dolor articular realmente fue porque te lastimaste, como bien se comentaba, y no ese es el origen. Entonces, si tú tienes un dolor articular persistente y además notas que se va sumando del lado derecho, del lado izquierdo, en las articulaciones de tus manos, la base, la parte media, las muñecas, tienes que acudir con el médico para que pueda diferenciar entre todo este tipo de artritis que existen, para identificar, porque dependiendo del tipo de artritis es el tratamiento. ¿Los síntomas de artritis reumatoide son iguales en todos los pacientes? No. Yo creo que la igualdad es en el transcurso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero de manera inicial hay etapas, hay pacientes que tienen unas manifestaciones muy vagas, ¿no? Malestar general, cansancio, fatiga, algunos febrícula y de repente un dolor articular y a los 2 meses otro dolor y se van sumando. Hay pacientes que debutan o inician con un cuadro poliarticular que los deja incapacitados. Poliarticular quiere decir que te afecte más de una articulación a la vez. En muchas articulaciones, ¿no? Entonces, cuando hay muchas articulaciones inflamadas, el paciente tiene mucho cansancio, fatiga, depresión. Ese es otro cuadro clínico, ¿no? Y hay cuadros más insidiosos. Entonces, no todos son iguales, no es una receta de cocina. Hay pacientes que empiezan con un codo y luego un hombro, los pies y las manos son muy importantes, ¿no? Porque son los que más frecuentemente se afectan, pero puede empezar por una rodilla. No es un cartabón que todos empiecen a la misma hora.
Entonces, arrancamos con que tienes dolores articulares, ya pueden ser insidiosos o pueden ser muy agudos. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al médico. El doctor te va a revisar, te va a hacer una historia clínica completa, porque la doctora ya nos explicó en la cápsula anterior que tienen que ver tus antecedentes heredofamiliares y te va a hacer un interrogatorio muy específico sobre tus tipos de dolores y a ver si hay otras enfermedades asociadas para que pasemos al siguiente punto, que te van a pedir probablemente un perfil reumatoide. ¿Qué quiere decir esto? Y tenemos una cápsula que nos explica. Acuérdense que nosotros los médicos nos recargamos o nos apoyamos en estudios de laboratorio y en estudios de gabinete para llegar a un diagnóstico. Pero hasta aquí lo que más me importa que te quede claro es que si tienes dolores articulares, te tienen que valorar. Vamos a ver esta cápsula. El perfil reumatoide es la desgracia de los reumatólogos porque como todos los laboratorios lo tienen contemplado como perfil reumatoide, pues se engloba exámenes de laboratorio de varias enfermedades que no necesariamente hablan específicamente de la artritis reumatoide. Entonces, esto tiene que cambiar y nosotros estamos haciendo campañas para que esto cambie, ¿no? Porque engloba ácido úrico, que no tiene nada que ver con la artritis reumatoide, engloba antiestreptolicinas, que tiene que ver con la fiebre reumática o con el contacto con un estreptococo, no tiene que ver con la artritis reumatoide, y contempla el factor reumatoide. El factor reumatoide es, digamos, que el anticuerpo que se genera hasta en el 80% de los pacientes con artritis reumatoide, pero nuestro perfil reumatoide ideal es lo que contempla la proteína C reactiva y la sedimentación globular, que son reactantes de fase aguda que de algún modo son muy sencillos de realizar en cualquier laboratorio y no son costosos, y eso nos marca indirectamente inflamación articular y respuesta al tratamiento. Y con respecto a los anticuerpos que medimos, nosotros medimos fundamentalmente dos: el factor reumatoide y los anticuerpos contra péptido cíclico citrullinado. El factor reumatoide está presente en muchas enfermedades, no es exclusivo de la artritis reumatoide. En las infecciones crónicas está presente, en algunas otras enfermedades autoinmunes están presentes y por supuesto está presente en un porcentaje alto de pacientes con artritis reumatoide, pero no es exclusividad. Después de los 50 años de edad, el factor reumatoide también puede estar presente hasta del 5 al 10% de la población y tampoco significa nada. La titulación del factor reumatoide es lo que nos da, junto con el cuadro clínico, la posibilidad de clasificar a un paciente como paciente con artritis reumatoide. Entonces sí hay que tener en cuenta todo esto, porque mientras más alto está el factor reumatoide, más mal pronóstico tiene la artritis reumatoide. Y el factor reumatoide puede modificarse o no a lo largo del tratamiento, que eso no significa hasta este momento más nada que la presencia de este anticuerpo. Súper clara la explicación, gracias doctora. Sobre todo vemos que el hecho de que existe el factor reumatoide no quiere decir que exclusivamente sea artritis reumatoide, pero es un indicador. Ustedes se están apoyando en diferentes cosas para llegar al diagnóstico. Vimos en el testimonio que, gracias que estás aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy, puede iniciar desde muy temprana edad. ¿A todos se les hace el mismo panel de sangre, más o menos? Pues sí. O sea, si un paciente tiene dolor inflamatorio, es crónico, digo que cada vez como acortamos más el tiempo esto de crónico, ahorita 6 semanas es lo que podemos hablar como crónico. Entonces, sí es importante pedir anticuerpos, hay que pedir reactantes de inflamación, ¿no? Y ver efectivamente si el paciente puede. Estábamos hablando un poco de los síntomas. Hay una etapa que se llama preclínica de la enfermedad, en donde comentaba la doctora, hay fiebre, hay dolores articulares. También es importante pedir los anticuerpos en ese momento. Sí, nos puede ayudar para saber esta curva, ¿no?, que el paciente puede llegar a tener. Sí, doctor. Sí, yo creo que lo más importante para la aprobación es que sea valorada por el médico experto. Exacto. Eso es lo más importante. Los estudios de laboratorio no necesariamente implican la enfermedad, y un ejemplo que vemos comúnmente en la consulta médica son los pacientes que tienen fibromialgia. Tienen síntomas de dolor que pudieran parecer a la artritis reumatoide con factor reumatoide positivo y no tienen el diagnóstico de artritis reumatoide. La doctora Fedra lo comentaba, un porcentaje de pacientes sanos tienen factor reumatoide porque tienen otras condiciones que pueden dar factor reumatoide positivo. En el hospital nosotros tenemos una clínica de artritis reumatoide de inicio reciente, que son enfermos que tienen poco tiempo de evolución, y lo más importante para el diagnóstico y el tratamiento oportuno es que sea valorado por el médico especialista. Volvemos a lo mismo, nada más una pregunta antes de que Oscar te pase el balón, porque ya hay gente que nos está llamando. Doctora, habló de situaciones infecciosas. Si bien esta no es una artritis infecciosa, hay algunos
patógenos, virus, bichos que pueden desencadenar esto. Claro, ¿Cómo funciona? El virus de la varicela tiene evidentemente o históricamente es artritogénico, es capaz de generar una artritis similar a la artritis reumatoide. El parvovirus, el de enfermedad de la quinta de los niños, también puede desencadenar una enfermedad parecida o una artritis parecida a la artritis reumatoide, pero tal vez lo que es más importante es mencionar la gingivitis. La gingivitis que está producida por una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis es capaz de ocasionar el desarrollo de anticuerpos característicos de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces sí hay muchos factores infecciosos que pueden contribuir a toda esta gama de posibilidades para que se desarrolle. No quiere decir que todos los pacientes sean, pero es un factor más que se adhiere a todo este grupo de, como el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo está comprobadísimo que también provoca esta producción de anticuerpos y provoca resistencia al tratamiento. Entonces nosotros tenemos que decirle a los pacientes que dejen de fumar y por supuesto que tengan una consulta con el odontólogo para evitar estos disparadores de producción de anticuerpos, ¿no? Perfecto. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Paula Carrasco nos pregunta, ¿el reposo y las medidas antiinflamatorias es lo más indicado para mejorar el brote de artritis? Irlanda Vargas, ¿qué es un brote de artritis reumatoide? Mario nos dice, factores tales como el estilo de vida y los acontecimientos que se suceden durante la misma también pueden determinar el desarrollo o no de la artritis reumatoide. Estela Muñoz nos pregunta, ¿la artritis reumatoide tiene un componente hereditario pero no es determinante? Que ya justo decías hace un momento, y son parte hasta el momento de las preguntas que nos hacen llegar. No se responden en este momento, sino más adelante en el programa o durante, así que estén muy atentos y atentas y continúen enviando sus preguntas. Sí, recuerden que no podemos dar consultas aquí, pero sí los estamos orientando. Entonces, en lo que va del programa es bien importante que si tú tienes síntomas vagos, dolores en las articulaciones, febrícula, te sientes muy cansado, te sientes rígido, vayas con el especialista. ¿Qué va a hacer el especialista? Te va a hacer una historia clínica en donde incluyen los antecedentes heredofamiliares. La doctora ya lo explicó en una de las cápsulas. Que tengas antecedentes de familia con enfermedades reumatológicas no quiere decir que a fuerzas vayas a tener una enfermedad reumatológica, pero definitivamente tu posibilidad de presentarla es mayor. Te va a revisar, porque en la exploración física, doctores, ¿qué encuentran cuando ustedes revisan a un paciente con artritis? Bueno, primero, dolor, ¿no? Hacemos una exploración posterior al interrogatorio por aparatos y sistemas, es decir, cada parte del cuerpo, cuál es la manifestación, y luego exploramos articulación por articulación para ver si hay dolor e inflamación. A veces tú como paciente no te das cuenta que tienes inflamación, solo tienes dolor, pero cuando nosotros lo exploramos, lo identificamos. Entonces, básicamente, en las articulaciones lo que encontramos es dolor e inflamación. A veces solamente dolor, todavía no inflamación, porque hay su inflamación subclínica, inflamación que la podemos identificar por medio de otros estudios, por ejemplo, ultrasonido. Entonces podemos verla caliente, bueno, primero con aumento de volumen, puede estar roja, puede estar caliente, y además de eso podemos identificar, además de las articulaciones, otro tipo de manifestaciones, como se había mencionado ya en la piel, porque hay vasculitis, hay inflamación de los pequeños vasos sanguíneos, puede ser también a nivel de los pulmones, que también se puede manifestar, pero lo más frecuente que encontremos es dolor a la exploración de las articulaciones e inflamación también, con limitación de la movilidad. Cuando una articulación está inflamada, no tiene un movimiento natural esperado. Oscar. Y hay otra pregunta que a propósito del dolor nos hace Úrsula Medina. ¿Puedo abandonar el tratamiento con la enfermedad en remisión? Ahorita vamos a hablar más adelante del abandono de tratamiento, ahorita te contestamos. Pero hay una cosa importante, tenemos que hacer un corte, nada más una pregunta. ¿Todas las articulaciones tienen que estar rojas y calientes? No. Ok, no es una condición a fuerzas, porque la gente siempre piensa, yo veo hasta en las caricaturas, el que tiene una articulación de este tamaño está haciendo pum, pum, pum. No necesariamente tienes que llegar a ese extremo. Aquí lo dijo la doctora y lo vuelvo a insistir, la clave es que se diagnostique en etapas tempranas, porque vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona el tratamiento. Hay tratamiento para quitarte los síntomas y hay tratamiento que ataca
la causa. Entonces no se vayan, regresamos con ustedes después de este pequeño corte. Estamos hablando de artritis reumatoide aquí en Diálogos en Confianza. Ya regresamos. El ultrasonido Doppler vino a mejorar nuestro diagnóstico, sobre todo el diagnóstico temprano, porque el ultrasonido puede detectar inflamación de las articulaciones aunque el paciente no refiera dolor, ¿no? Entonces, en los casos de artritis reumatoide temprana, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un ultrasonido Doppler, nos da una imagen de inflamación, a veces que no ocasiona dolor todavía en los pacientes, pero en aquellos que tenemos dudas si hay inflamación en el resto de las articulaciones, esto nos puede decir si existe inflamación o no. Entonces, para el diagnóstico oportuno, para el diagnóstico temprano, ha sido maravilloso. Pero también para todo el seguimiento de los pacientes que tienen inflamación persistente en una articulación que a veces no se percibe clínicamente, esto nos puede orientar o nos puede orientar para la infiltración de alguna articulación que tiene un desgarro en un tendón o una inflamación en un tendón, nos puede guiar para esto, ¿no? Y que además es mucho más fácil hacer que realizar una resonancia, una tomografía, que son mucho más costosas. El diagnóstico se hace fundamentalmente con clínica y nos auxiliamos con los exámenes de laboratorio, y los cambios radiológicos ocurren después de ciertos meses de evolución. El ultrasonido para el diagnóstico nos sirve fundamentalmente para el diagnóstico temprano, donde a veces en los rayos X todavía no hay cambios. Entonces es una herramienta más para el diagnóstico, no es la única. Pero para todos los pacientes con artritis reumatoide muy temprana, en fases muy tempranas, nos puede decir si hay inflamación o no, antes de que los reactantes de fase aguda se eleven. Yo creo que el ultrasonido Doppler debería de estar cada vez más accesible como un recurso, y también debería de haber más médicos radiólogos entrenados para este diagnóstico, ¿no? Porque nos los hemos robado los reumatólogos y nosotros lo hacemos, o la gente nos entrenamos para realizar esto, y no en todos los lugares hay. Estoy con el público, ahorita regresamos con nuestros especialistas a que hablemos de estudios diagnósticos, pero vamos a escuchar testimonios. Hola, Gloria, ¿cómo está? Bien. Platíquenos, ¿qué le pasa a usted? Yo tengo artritis reumatoide y tengo fibromialgia. ¿Desde qué edad tiene la artritis reumatoide? La artritis reumatoide la tengo me la diagnosticaron hace 17 años. Hace 17, pero ¿cuándo empezó con síntomas? Pues ya tiene como unos 23 años. Podemos decir que se tardaron más de 5 años en decirle Sí. que era artritis reumatoide. Sí. ¿Y qué articulaciones son las que más le molestan? Empecé con los tobillos, las manos, rodilla y cadera. Ok, ¿y cómo ha sido su vida con artritis reumatoide? Pues mal, porque me ha limitado de hacer mis cosas. No puedo hacerlas. Hay tiempos que la verdad estoy muy mal, me da crisis y no me puedo mover. ¿Qué le diría a cualquier persona que nos está viendo que tiene artritis reumatoide? Pues que tomen su tratamiento como debe de ser, que se hagan los estudios, sobre todo el factor reumatoide, pues para que les den un buen tratamiento, que busquen. ¿Alguien más en su familia tenía artritis o alguna enfermedad de reumatológica o inmunológica? No, nadie. Nadie, usted fue la primera. Sí. ¿Y está siguiendo el tratamiento adecuadamente? Sí. ¿Y cómo se ha sentido con el tratamiento? Mucho mejor, ahorita estoy mejor. ¿El tratamiento ha apagado los brotes de los cuadros de artritis? Sí, bastante. También tengo fibromialgia, que es mucho dolor, pero ahorita he estado mejor, mucho mejor, desde hace 5 años estoy mucho mejor. Ok, muchas gracias, Gloria. Vamos a escuchar otro testimonio. Hola, Adriana. Hola, buenos días. Mi caso, me diagnosticaron la artritis hace 10 años. Artritis reumatoide. ¿Por qué te digo así? Porque siempre le digo a toda la gente que nos está viendo que le pongan nombre y apellido a todas sus enfermedades. Artritis reumatoide. Aunado con síndrome de Sjögren. Sí. Entonces, déjame explicarles al público. Sjögren es cuando no produces saliva o no produces lágrimas. Y tenemos ya un programa, por si lo quieren revisar, en YouTube. Entonces tienes síndrome de Sjögren asociado a artritis reumatoide. El síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario a una enfermedad reumatológica. Sí. ¿Y cómo vas con tu artritis? ¿Qué edad tenías cuando empezó? Yo tenía 32 años cuando empecé. Afortunadamente fui con el especialista.
fui al Hospital Juárez y ahí fue donde me diagnosticaron con artritis reumatoide. ¿Familiares con problemas de inmunológicos tenías? No, que yo sepa no. ¿Cuánto tiempo pasó entre que empezaste con síntomas y te diagnosticaron? Fue de manera inmediata. Qué bueno. Bueno, relativamente porque yo empecé en mayo, pero yo me resistía en ir porque no quería que me dijeran que estaba enferma. Pero mi mamá, a la insistencia de mi mamá, tuvimos que ir al hospital porque yo seguía muy mal. Tenía un problema con la mandíbula. ¿En la articulación temporomandibular? Exactamente. Y empecé con mis falanges. En tus dedos te dolían. Todos me dolían. ¿Y estás bajo tratamiento? Estoy ahorita bajo tratamiento. ¿Y tus dedos, nos enseñas, está bastante bien tu mano? ¿No has tenido ninguna deformación? Ninguna deformación. Qué bueno. ¿Qué le quieres decir al público? Pues que no todos los casos de artritis terminan en deformación, que si hay una esperanza de vida, calidad de vida, no siempre terminan en deformación. Es importante que vayan cuando tengan un síntoma al especialista y que sigan tomando su tratamiento, que no lo dejen. Oye, Adriana, vamos a retomar algo que seguramente alguien que nos está viendo se va a identificar. Tú dices, yo no quería ir porque me fueron a decir que estaba enferma, pero ahora toda esa gente que a lo mejor tiene miedo, ¿qué le dirías? Que vayan porque es lo más oportuno que les den el diagnóstico y puedan tratar su enfermedad como se necesita tratar para llegar a una calidad de vida buena. Perfecto, mil gracias, Adriana. Y le regreso ahora el tema a los especialistas. Ya vimos en la cápsula que se hace ultrasonido, pero vamos a remontarnos a estudios diagnósticos, ya hablamos de laboratorio. ¿Se utilizan aún los rayos X? Sí, las radiografías son importantes porque es un método que permite no solamente fundamentar el diagnóstico, sino hacer diagnósticos diferenciales. La artritis reumatoide, la imagen radiográfica característica son la presencia de erosiones articulares y por lo tanto una manera de poder diferenciar o descartar otras enfermedades es la presencia de las erosiones. Las radiografías son fundamentales para el diagnóstico, para la evolución y el tratamiento que el paciente refiere. Entonces, ¿Qué son estas erosiones, doctor? Las erosiones son la destrucción de la articulación que finalmente desde el punto de vista clínico traduce en la deformidad que normalmente produce la artritis reumatoide. Entonces, estas erosiones aparecen principalmente en las articulaciones de los pies o de las manos. Estas erosiones son la causa de la deformidad que clínicamente podemos ver en algunos pacientes cuando no han recibido un tratamiento de manera adecuada. Y para el médico es muy importante porque hemos hablado aquí de artritis, pero no todas las artritis pueden ser artritis reumatoide. Hay otras enfermedades que pueden tener también inflamación de las articulaciones y no necesariamente ser artritis reumatoide. Por lo tanto, la radiografía es un método, al igual que los estudios de laboratorio, que nos ayudan a el tratamiento, nos ayudan a evaluar el pronóstico e evidentemente también incluso hasta pacientes que requieran de un tratamiento quirúrgico en casos ya muy avanzados. Ok, doctor. Sí es importante la radiografía, o sea, sin embargo, con esta, yo creo que no solo en reumatología, lo de cada vez hacer un diagnóstico más temprano, hay estudios que pueden mostrar estas erosiones, por ejemplo, el ultrasonido o la resonancia, ¿no? Entonces, si a un paciente lo tenemos en etapas tempranas y una radiografía es normal, sí es importante como echar mano a este otro tipo de estudios porque yo había leído que una erosión en una radiografía la puedes encontrar 2 años antes en un ultrasonido. Entonces, por eso hablar, y 2 años obviamente ya avanzó bastante la enfermedad, ¿no? ¿Se puede decir que el ultrasonido ha venido a sustituir un poco los rayos X o se complementan? No, yo creo que el ultrasonido tiene su nicho y las radiografías también. Solamente quiero agregar algo de las radiografías. Las radiografías nos ayudan a ver eficacia del tratamiento. Si el paciente sigue, aunque no tenga síntomas, sigue progresando radiológicamente, si tiene más lesiones y más mordiditas que llamamos erosiones en el hueso, el medicamento no está frenando esa progresión radiológica, que esa es una parte muy importante. Entonces, no pueden ser sustituidas completamente porque aparte no todos los reumatólogos cuentan con ultrasonido. Claro. Y no en todos los centros hay gente capacitada para hacer ultrasonido articular. El ultrasonido, yo creo que lo más importante del ultrasonido es diagnóstico temprano y saber si una articulación, cuando el paciente está en remisión, por ejemplo, si una articulación está inflamada o no, cuando tenemos duda. Pero no puede sustituir ni el diagnóstico radiológico que hacemos, porque evidentemente si el diagnóstico nos tardamos en México de 3 a 6 años, vamos a encontrar erosiones. Entonces es muy importante porque es un factor pronóstico. Si hay una erosión en una radiografía,
esa artritis es una artritis brava que tenemos que tratar de manera más agresiva que si no hay erosiones después de 3 años. Una pregunta común, y ustedes ya lo aclararon, la importancia del reumatólogo, ya la doctora nos dijo desde dónde viene el nombre, pero normalmente cuando pensamos en situaciones musculoesqueléticas, mucha gente se va con el ortopedista. Entonces, para limpiar el aire esto y que nos quede claro, inclusive a mí, ¿qué es lo que se le recomienda y cuál es la diferencia entre un ortopedista y un reumatólogo? Que mucha gente dice, reumatólogo, pues ¿a qué se dedican? Claro. El ortopedista es el que valora el dolor musculoesquelético mecánico, que como se había mencionado anteriormente, en general el dolor mecánico es secundario, por ejemplo, a cuando te lastimas, cuando estás practicando algún deporte, te pegas, o por ejemplo, a veces si tienes una pierna un poco más corta que la otra, etcétera. Son dolores cuyo origen es como la estructura musculoesquelética básica. Y el dolor inflamatorio es el dolor que se presenta. Entonces, el mecánico del ortopedista se presenta con movimiento y generalmente cede con reposo. El dolor de tipo inflamatorio, que es el que vemos nosotros los reumatólogos, el dolor musculoesquelético inflamatorio, es el que se presenta generalmente en reposo y empieza a mejorar con el movimiento. Hablabas tú de esto de la rigidez, el acortonamiento, el sentirte como robot, que luego va cediendo, ¿correcto? Entonces también generalmente esta rigidez, este acartonamiento, cuando es de origen del reumatólogo, generalmente es más de 1 hora. Cuando es ortopédico, dura menos de 1 hora, en general. Ok, lo digo porque mucha gente no sabe. Entonces es bien importante que aclaremos la importancia de su especialidad. Sí, yo creo que el reuma, por ejemplo, es una cosa muy importante. El reuma o el reumatólogo, las reumas, generalmente cuando uno nos preguntan qué es la reumatología, en general los pacientes tienen el sinónimo de que es dolor en la articulación, pero evidentemente hay muchas enfermedades que son de diferentes especialidades médicas. El reumatólogo ve un grupo de enfermedades en un sistema más generalizado donde podemos establecer diagnósticos de muchas enfermedades. Ahorita hablamos específicamente de las articulaciones, pero hay una gran diversidad de manifestaciones reumatológicas que implican otros órganos, riñón, ojo, pulmón, corazón. Entonces, vemos de una manera más general al enfermo con síntomas que pudieran ser inicialmente articulares, pero que pueden ser enfermedades sistémicas, como es el caso de la artritis reumatoide. Entonces, lo importante aquí es, si tú tienes alguna molestia en tus articulaciones, acude con el reumatólogo. Si evidentemente es una cosa mecánica que no tenga que ver con una enfermedad sistémica, él te va a decir, vete con el ortopedista, porque hemos visto también programas de rodilla, por ejemplo, y hablamos de quitar las rodillas y cambiarlas en mucha situación que es ortopédica. Entonces, también es importante que sepamos hacia dónde dirigirnos. Ya hablamos ultrasonido, ya que no hay en todos lados, radiografías, que son métodos accesibles. ¿Qué más de apoyo diagnóstico de gabinete utilizan ustedes los reumatólogos? Pues, por ejemplo, la resonancia magnética podría ayudar bastante, ¿no? Sin embargo, pues es costosa, o sea, no es tan accesible. O sea, lo mismo que habíamos comentado, o sea, puede darnos datos incluyendo inflamación, nos puede mostrar erosiones que todavía no se pueden ver en una radiografía, pero bien dijo la doctora, o sea, no sustituye, o sea, siempre una radiografía debe ser el método inicial y si queda dudas, ese tipo de estudios pueden ayudar. Para gente que no tiene acceso muchas veces a un tercer nivel de atención o a un especialista, o hay pocos especialistas en su área, un médico, un reumatólogo que tenga a la mano rayos X, laboratorio y el me quedé trabado. Y el revisar al paciente, la exploración física y la historia clínica es suficiente para poder hacer diagnóstico. Yo creo que el mejor método diagnóstico de la artritis reumatoide son las manos de un reumatólogo. Sí. No hay nada más que eso. ¿Y por qué las manos? Porque el reumatólogo te va a revisar con las manos. Por eso lo dice la doctora, porque dirían, pues ¿qué si el doctor no tiene artritis? Entonces, no, pero para que aclaren, los doctores te van a aprender a tocar las articulaciones. Sí. Tengo que admitir yo que durante la carrera no lo ves tan ampliamente. Fue hasta que entré a medicina interna en un hospital donde había un departamento muy grande de reumatología por donde rotábamos todos, nos te das cuenta que, no, pues mira, están revisando todas y cada una de las articulaciones. Es por eso que es bien importante, Oscar. Que yo creo que ahí también parte bien importante de lo que decías en un principio del programa, hay que poner mucha atención en manos de quien te pones, porque no cualquier persona puede desarrollar la experiencia y la sensibilidad para determinar si tú estás padeciendo entonces de esta afección que tú decías, aguas con los charlatanes, que puede o hay muchas personas que justamente se aprovechan de una situación así. Itzia Pérez nos dice, ¿qué diferencia hay entre artritis crónica juvenil y artritis reumatoide?
Pedro Villa, ¿los cambios de tiempo afectan a su artritis? Al paciente que afirma que su artritis mejora con el clima seco y cálido, mientras otras personas reconocen que les va mejor con el clima frío y húmedo. ¿A qué se deben estas notables diferencias? Moni, algunas personas que conozco dicen que también tienen artritis y que no necesitan tomar tantas medicinas, y la verdad es que yo veo que les va muy bien. ¿No podría entonces yo hacer lo mismo? Patricia Méndez, ¿qué puedo hacer para mejorar mi enfermedad? Roberto Gómez, ¿existe algún tipo de ejercicio que no esté recomendado para las personas que vivimos con artritis reumatoide? En un principio yo era muy deportista de joven, sin embargo, poco a poco he tenido que ir dejando ciertas disciplinas. Hoy puedo decir que la natación, por ejemplo, es una de las que a mí particularmente no me afectan. Está considerada como de las actividades recomendadas, y parte de las preguntas que hasta el momento nos envían. Perfecto. Recuerden que todas estas preguntas las vamos a contestar, si no salen a lo largo de la plática, en el bloque 6. Ahora regreso con los especialistas y les pregunto, ya llegué, ya tengo mi diagnóstico. Ahora, ¿qué sigue? ¿Se estadifica la enfermedad? Es decir, ¿se dice qué tan grave está? ¿Se le da algún número, alguna clasificación? Yo creo que depende mucho de factores de mal pronóstico de la paciente. O sea, si, como dijo la doctora, tiene factor reumatoide elevado, antihipértidos citrullinos elevados, está empezando en edad temprana. Te voy a barajear más temprano, sí. Espérame. ¿Qué son factores de mal pronóstico? Factores de mal pronóstico es que a lo mejor la enfermedad pueda avanzar más rápido, puede hacer erosiones más rápido, puede hacer manifestaciones extraarticulares, o sea, que pueda agarrar pulmón, riñón, ¿no? O alguna otro tipo de cosas. Entonces, factores de mal pronóstico puede ser que la enfermedad empiece temprana, que a lo mejor contestando una pregunta entre artritis juveniles antes de los 16 y después en la reumatoide, aunque no todas progresan a eso, ¿no? Que tengan erosiones tempranas, que tenga compromiso de otros órganos, todo eso se suma para saber qué tratamiento vas a iniciar. Ok, esto es importante. Entonces el reumatólogo te va a diagnosticar y te va a decir qué tan grave es tu enfermedad, si tiene potencial a ponerse más grave, porque obviamente los cursos de las enfermedades son diferentes en cada paciente. Entonces, si hay factores de mal pronóstico, va a dar probablemente un tratamiento más agresivo, y ahorita vamos a hablar de los diferentes tratamientos que existen. Y de esto depende de uno. Entonces, por eso es bien importante, de que uno, me refiero a uno como individuo, no el mismo tratamiento que está recibiendo Adriana, a lo mejor fue el mismo que recibió Gloria. Hay que individualizar cada tratamiento, y aquí es donde entra mucho el campo del especialista. ¿Por qué? Porque sucede que mucha gente dice, me duelen las articulaciones. Oye, ¿qué me tomo? Le pregunté a mi amiga el otro día en Las Cubas que qué me tomaba. No, hay que ir con el doctor. Vamos a hablar de tratamiento ahorita que regresemos después de este breve corte. No se vayan. Artritis solamente significa inflamación de una articulación. Por eso, uno de tantos tipos de artritis que existe es la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades inmunológicas articulares más frecuentes que existe. Cuando nosotros le ponemos el apellido y hacemos el diagnóstico, fundamentalmente es en base a su fisiopatología, ¿no? La causa de la artritis. En el caso de la gota es una enfermedad metabólica ocasionada por el depósito de ácido úrico en las articulaciones. ¿Sí? Nosotros entendemos los anticuerpos como anticuerpos que nos defienden de las infecciones, de las enfermedades neoplásicas, de muchas otras causas. Autoinmunidad, ¿sí? Nosotros mismos estamos atacando alguna parte de nuestro cuerpo. Que probablemente estos anticuerpos se estén generando fuera de la articulación, y hay un término que se llama mimetismo molecular. Reuma se definía como una sustancia que se producía en el cerebro e iba a las articulaciones. Por eso es que de origen le llamamos, ¿no?, a estas enfermedades reumáticas. Y estas enfermedades reumáticas pueden tener de origen autoinmunidad, como decías, esta parte del sistema inmunológico, del sistema de defensa de nuestro ejército. Bueno, los síntomas iniciales generalmente pueden pasar desapercibidos, pero el paciente lo que tiene es mucha limitación para hacer actividades cotidianas, como vestirse, peinarse. La rigidez está principalmente debida o es consecuencia de un proceso inflamatorio de las articulaciones. Una persona que se lastima la espalda, en el momento que se agacha le va a doler, ¿no? Y cuando se le va a quitar, cuando tiene un reposo, cuando el dolor inflamatorio suele ser al revés. O sea, el paciente se siente muy bien conforme se está moviendo, pero llega la noche y es lo peor, ¿no? No te automediques,
porque puedes pensar que este dolor articular realmente fue porque te lastimaste, como bien se comentaba, y no ese es el origen. Y lo más importante para el diagnóstico y el tratamiento oportuno es que sea valorado por el médico especialista. Tengo 60 años, tengo artritis reumatoide desde hace 15 años. Tuve la pérdida de mi madre hace 15 años. Posteriormente a su pérdida a los 15 días se me desarrolla al grado de que ya no pude moverme. Una mañana despierto, me quiero bajar de la cama y no puedo, no me responde mi cuerpo absolutamente nada. Mi hijo afortunadamente estaba conmigo, le grité, llegó y me dice, pues muévete, no puedo. Me toma y me lleva al hospital. Me hacen el diagnóstico de muchos estudios y ahí se dan cuenta que mi factor reumatoide está disparado a casi 2000 del factor reumatoide. El médico me dice que afortunadamente aún vivía, porque con esa cantidad de factor reumatoide cualquiera se hubiera muerto. Me dice que desafortunadamente que voy a estar con esta enfermedad que es autoinmune y que progresivamente me voy a estar deformando de mi cuerpo, pero que con un buen tratamiento pues puedo tener resultados favorables. En la actualidad me siento mejor, controlada y con pues muchas ganas de seguir. Realmente tengo un apoyo, el único y el más importante, que es mi hijo, y el amor a mis nietos, ¿no? Que es algo complementario, porque pues son mi razón también de seguir en la lucha. Mi sueño es siempre estar activa. Actualmente trabajo, me encanta servir, me encanta conocer diario gente, me encanta visitar lugares que yo ni siquiera imaginé que algún día iba a ver. El consejo que yo les doy a la gente con artritis reumatoide es que nunca se dejen vencer. Sea cual sea su situación, que todo tiene una solución, que desafortunadamente tenemos dolores muy severos, muy fuertes, problemas muy fuertes, muy severos, pero nunca hay que claudicar. Agradecemos como siempre sus testimonios y vamos a entrar ahora a hablar del tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento, doctores? Yo creo que el tratamiento es un traje hecho a la medida para cada paciente. Nosotros diagnosticamos artritis reumatoide y entonces en ese momento valoramos qué tipo de artritis reumatoide es. La gran mayoría no necesitan todo lo que utilizamos. Afortunadamente, un porcentaje muy alto de pacientes, si se detecta a tiempo, cede con medicamentos como metotrexate a dosis plenas más antiinflamatorios, ¿no? Solamente el grupo de artritis brava, de los factores de mal pronóstico, y hablamos de factores de mal pronóstico cuando hay muchas articulaciones inflamadas, muchas dolorosas, el factor reumatoide está muy alto y nuestras medidas de inflamación en la sangre, como la sedimentación globular, está muy alta, ¿sí? Para no hablar de anticuerpos ni nada de eso, ¿no? Entonces, esos son factores de mal pronóstico. Este grupo de pacientes requiere un tratamiento combinado. Y el tratamiento combinado se divide en fármacos modificadores de la enfermedad, que pueden ser 1 o 2, porque los biológicos, que luego vamos a platicar de los biológicos. Pero los voy a arrastrar de vuelta, primero que nada, a antiinflamatorios. Porque los antiinflamatorios son medicamentos que son ideales porque quitan el dolor, quitan la inflamación, quitan la fiebre, los tenemos al alcance de todo el mundo. Pero hay una gran variedad de ellos. Muchos de ellos afectan otros órganos, como pueden ser los riñones o en mi ventanilla del tubo digestivo. Entonces, por eso les digo que no le pregunten a su comadre cuál es el que les conviene. ¿Qué hay de los antiinflamatorios no esteroideos en general en esta enfermedad? Yo creo que hay que dividir 2 grupos importantes de medicamentos, ¿no? Los que quitan el dolor y desinflaman y los que frenan la progresión de la enfermedad, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que tiene síntomas de artritis o le duelen empieza a tomar cortisona, ¿no? Que hay muchas. Entonces, no, pues yo con mi cortisona estoy perfectamente bien. Obviamente, a largo plazo o a mediano plazo. Ahorita hablamos de ella. Pero lo importante es que la gente sepa que cuando se hace el diagnóstico de artritis reumatoide necesita los 2. O sea, uno que le quite los síntomas y a la par estar empezando uno que a mediano plazo le va a frenar la progresión de la enfermedad. Ok.
Entonces, primero los antiinflamatorios. Vamos a regresar. Existen diferentes tipos, se le llaman antiinflamatorios no esteroideos. Hay algunos que no lastiman tanto el tubo digestivo y otros que sí, pero esto te lo va a decir tu especialista y te va a decir a qué dosis. Luego también tienes que comentarle al doctor en tu historia clínica si tienes antecedentes de enfermedad en tu riñón o antecedentes de gastritis, por ejemplo, porque estos se asocian a sangrado causando úlceras. Entonces tu doctor te va a cubrir el estómago, que ahí les encargo porfa, a toda la gente que maneja antiinflamatorios. Es una situación común. Ahora sí, cuando hablamos de los esteroides, la gente piensa esteroides que se ponen en el gimnasio para crecer. No, esteroides y derivados de la cortisona. Híjole, qué miedo, me van a dar cortisona. ¿Qué hace la cortisona y sus derivados? ¿Y por qué tiene que estar vigilada? ¿Y por qué tiene que ser la dosis específica? ¿Y por qué no se puede suspender, doctores? Bueno, los glucocorticoides son un grupo de medicamentos que son fundamentales en el tratamiento de estas enfermedades, pero tienen que ser prescritos por el médico especialista por un tiempo corto y en dosis muy pequeñas. Desgraciadamente, la población y en las farmacias se distribuyen sin receta médica. Estos medicamentos, cuando se usan por tiempos prolongados, son causantes de muchas comorbilidades. Los pacientes que toman cortisona pueden ser diabéticos, los enfermos que toman cortisona tienen hipertensión, suben de peso, tienen el famoso síndrome de Cushing, catarata, osteoporosis. Entonces, los glucocorticoides son un grupo de medicamentos que pueden ayudar al enfermo en estadios iniciales, siempre y cuando los prescriba el médico especialista en dosis pequeñas y por periodos cortos de tiempo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que los glucocorticoides son un tratamiento puente. Los fármacos modificadores de la enfermedad, los que detienen la enfermedad, se tardan hasta 3 meses en actuar y el paciente lo que quiere es que se le quite el dolor. Y entonces, aparte de dar antiinflamatorios no esteroideos, de cubrir la mucosa gástrica, nosotros utilizamos dosis pequeñas de prednisona o su equivalente, no más de 7.5 miligramos al día, en lo que los otros medicamentos empiezan a actuar y podemos reducir lo más pronto posible. Algunas veces continuamos el tratamiento un poco más, pero siempre en dosis pequeñas. Siempre en dosis pequeñas para evitar el mayor daño posible. Ojo, esto es bien importante. Entonces, los glucocorticoides o derivados de la cortisona son medicamentos excelentes, como dice la doctora Puentes, en lo que actúan los demás medicamentos, pero tienen que estar vigilados por un médico a la dosis específica para tu caso, porque tienen efectos colaterales, sobre todo si no estás controlado por un médico. Y te los van a tratar de quitar lo más pronto posible. No se pueden suspender y decir, hoy ya los dejo de tomar. ¿Por qué, doctores? Bueno, mira, nosotros tenemos digamos que glucocorticoides naturales, el cortisol. De hecho, este se produce en las glándulas suprarrenales, son glándulas que están arriba de los riñones. Y entonces este es como una hormona, como directora de orquesta del resto de las hormonas. Y sirve justamente para vivir, para controlar muchos de los órganos. Cuando nosotros administramos glucocorticoides vía externa, es decir, tú se los das como medicamento, que es uno de los antiinflamatorios más potentes, pero deben de ser utilizados por el médico, cuando tú los das, entonces tu cortisona natural, tu cortisol, tus glucocorticoides, pues le mandan un mensaje al cerebro y dicen, sabes que ya no te produzcas porque te lo estoy dando por fuera. Y entonces, si yo quito abruptamente este medicamento que doy por fuera, la señal en lo que llega a las suprarrenales y empieza a producir tu cortisol, tu cortisona natural, y entonces ya puede dirigir el resto de las hormonas, pues se tarda. Entonces, si lo quitamos, pues puede ser hasta mortal, o sea, puedes tener una crisis, entonces, y que se manifiesta en diferentes partes del cuerpo, puede ser gravísimo. Entonces, por eso somos nosotros, los médicos, los que debemos de ir reduciendo, cuando nosotros lo consideremos, las dosis de estos glucocorticoides, para que entonces llegue el mensaje del cerebro a las suprarrenales y empiece a producirlo poco a poco. Por eso es que lo bajamos paulatinamente, jamás abruptamente. Esto es bien importante, por favor, sobre todo porque siempre hablamos de los peligros de la automedicación y este es un efecto colateral verdaderamente serio de suspender los glucocorticoides. Ya dijo la doctora, son medicamentos muy buenos, pero bajo la rienda de un especialista. Ahora sí, doctora, hablemos de los otros medicamentos que buscan, controlar la enfermedad. ¿De qué hablamos? Bueno, los fármacos modificadores de la enfermedad se dividen en sintéticos, ahora en pequeñas moléculas y en biológicos, ¿no? Yo creo que en los últimos 15 años, los que nos dedicamos a tratar esto, hemos sido testigos del desarrollo biotecnológico de todos estos medicamentos que modifican
a los pacientes, pero estos medicamentos biológicos o pequeñas moléculas no son para todos los pacientes que tienen artritis reumatoide. Yo les digo que son para pacientes muy bravos y que tengan la posibilidad de tener acceso a estos medicamentos. Ok, pero de los otros que como que, digo yo, apaciguan el sistema inmunológico, no voy a decir nombres, pero ya mencionó uno anteriormente, que se toma una vez a la semana, o existen diferentes medicamentos que como que disminuyen. Bueno, los modificadores de la enfermedad convencionales son un grupo de medicamentos que pueden usarse solos o combinados y que también son útiles en el caso de artritis reumatoide grave. Cuando el paciente no tiene acceso a este grupo de medicamentos, por supuesto que son útiles y por supuesto que logran remisión. Ok, porque mucha gente es lo que está manejando y son medicamentos que a veces se toman una vez a la semana. Sí, y es la piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoide, con biológico o sin biológico. Ok, y ahorita vamos a explicar lo de los biológicos, pero entonces seguimos hablando del tratamiento antes de llegar allá, porque ya vimos que no todo el mundo tiene acceso a. Se va a dar un tratamiento que busca tranquilizar a este ejército que se amotinó contra nosotros, como ponerlo en orden para evitar que siga el ataque a nuestras articulaciones y, como dijo el doctor, a cualquier otro lado del organismo. Pero además se van a dar los antiinflamatorios para apagarte los síntomas, y en lo que actúan estos medicamentos probablemente te dé tu médico corticosteroides derivados de la cortisona, en lo que actúan estos medicamentos, porque no son como tengo un dolor de cabeza, me voy a tomar una aspirina y se me va a quitar en 15 minutos. No, tienen que dejar un tiempo en que actúen adecuadamente. Ahora sí, un medicamento biológico, ¿qué es? ¿Qué hace un biológico? Un biológico es un anticuerpo que va dirigido contra una molécula, por ejemplo, una proteína inflamatoria, ¿no? Hay diferentes biológicos, algunos van dirigidos a un receptor, otros van dirigidos a una citosina, a una proteína inflamatoria. Sin embargo, y lo que busca es como frenar la respuesta, o sea que alguna forma de que tú ya no tengas una migración tan importante de células a la articulación, y pues bueno, se llama biológico porque pues, en un laboratorio se fabrican, ¿no? estos anticuerpos. Podríamos decir que es como un misil cuya bala tiene el nombre del líder del amotinamiento y va a ir a atacar directamente a esa subparte del ejército. Es correcto. Y este medicamento se toma, se inyecta, tiene que estar administrado en un hospital. ¿Cómo funciona? Pues hay de todos tipos, ¿no? Hay medicamentos que son intravenosos, que se ponen cada 6 meses o cada año. Hay medicamentos que son subcutáneos, que se ponen cada semana, cada 14 días o cada mes. Y hay medicamentos también intravenosos que se ponen cada mes. Y las pequeñas moléculas son orales. Ok, ¿por qué digo esto? ¿Por qué les pregunto medio capciosamente a los doctores? Porque cuando aparecieron este tipo de medicamentos normalmente se administraban intrahospitalariamente. Sí. Afortunadamente la ciencia y la farmacología ha avanzado muchísimo, pero son medicamentos, si se fijan, no estoy dando ningún nombre, que tienen que ser dados otra vez por el especialista, porque acabamos de ver que existe una gran cantidad. ¿Cuál es el que me funciona a mí? Algo me iba a decir, doctor. Sí, yo creo que para el público en general es importante que hay una gran alternativa de tratamientos, pero evidentemente se centran los tratamientos a unos muy específicos. Y en general para la población o para los hospitales donde vemos enfermos de muy escasos recursos, el metotrexate sigue siendo el medicamento de elección. Ese es uno de los medicamentos que, bien administrado, prescrito en el momento adecuado, con un diagnóstico oportuno, el 80 al 90% de los enfermos pueden estar sin datos de inflamación. Entonces eso es muy importante. Los biológicos y todos los nuevos alternativas de tratamiento son muy eficaces, pero para aquellos enfermos que no hayan tenido una respuesta al tratamiento. Ok, cuando ya fallaste al tratamiento puedes entrar a este tipo de medicamentos. ¿Los cubre el cuadro básico? Sí. El ISSSTE y el IMSS, para la Secretaría de Salud no tienen biológicos, pero en los hospitales de tercer nivel del ISSSTE y del IMSS están cubiertos. Ok, porque esto es importante, porque son medicamentos que no son baratos. Muy caros. Y en cuanto a la vigilancia del paciente con artritis reumatoide, y se ha hablado y ha habido preguntas, ¿qué es una exacerbación y qué es la enfermedad en remisión? Mira, es como si se apagara y se encendiera. Cuando la enfermedad está activa, es decir, encendida, cuando tú te sientes mal y tienes manifestaciones, básicamente en las articulaciones y puede ser en otras partes del cuerpo, no solo en las articulaciones, si tú tienes síntomas, es porque está encendida. Y le llamamos a los periodos de en remisión, como preguntaban anteriormente, cuando está apagada, cuando está controlada, cuando estos medicamentos que utilizamos sintomáticos y los no sintomáticos, que son los que paran la enfermedad, los que son fármacos antirreumáticos, por eso le llamamos modificadores de la enfermedad, porque no nada más actúan controlando los síntomas,
paran la enfermedad, paran la respuesta de este ejército, esta autorrespuesta. Entonces, cuando deja de haber esta autorrespuesta, cuando se apacigua el ejército, porque nunca lo quitamos, siempre está presente, cuando se apacigua es cuando decimos que está en remisión, está apagada, pero está apagada gracias a los medicamentos, porque preguntaba también el de las preguntas del público, que si cuando ya está en remisión, cuando está apagado, ya no te tomas los medicamentos. No, porque este ejército está controlado, esta respuesta, por estos fármacos. Ok, esto es bien importante porque muchas veces en este tipo de enfermedades la gente dice que entra en remisión y dice, ya la libré. No es como un cáncer que entra en remisión, sino como dice la doctora, ahí está el ejército, ahí está, listo para amotinarse de vuelta. Entonces lo que buscan estos fármacos es tenerlo detenido y es muy importante que aunque te sientas mejor, no dejes de ir a tus consultas de reumatología porque en cualquier momento se puede volver a prender la enfermedad y cada vez que tienes un ataque, pues va a lastimar tus articulaciones. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, como todos los lunes les hacemos una atenta invitación. Y es que existe un proyecto llamado Tlalpan 2020. ¿De qué se trata? Bueno, es que el Instituto Nacional de Cardiología tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio. Para el mismo hay ciertas solicitudes o ciertos requisitos que deben cumplir, pero les voy a dar el teléfono a donde pueden comunicarse precisamente para tener más información y saber quiénes pueden asistir. Es algo que se debe de recomendar, sí, porque forma parte muy importante de nuestra salud. Así que anoten por favor bien estos teléfonos. El teléfono es 55 73 29 11 a las extensiones 24-300, 24-302 y 24-303. Así que tomen en cuenta este importante proyecto Tlalpan 2020. Vamos ahora con Pepe, que estás ahí del otro lado con el público. Vamos a escuchar más testimonios del público. Hola María, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de estar aquí y estar aprendiendo cada vez más de lo de la artritis reumatoide. Y gracias al panel, la verdad es que son médicos muy sensibles y que nos están diciendo cómo llevar el comportamiento de la enfermedad con palitos y bolitas y hay que hacer caso. Mientras más comprendamos es más fácil. Mientras más tengamos armas para saber qué es lo que nos está sucediendo, nos vamos a defender. ¿Usted tiene artritis reumatoide? Sí, yo tengo artritis reumatoide desde hace muchísimos años. ¿Cuántos? Yo creo que me dio de niña. ¿A qué edad la diagnosticaron? Yo creo que... Bueno, me diagnosticaron ya muy tardía. ¿Cuántos años pasaron desde que empezaron los síntomas a que llegaron al diagnóstico? Tuve yo un brote cuando tenía unos 8 años y después estuvo bien, no pasó nada, y a los 22 años a los 22 años ya tuve una crisis y me tardaron como 10 años en diagnosticarme. ¿Tanto? ¿Por qué? ¿Anduviste peregrinando por diferentes médicos? Sí, anduve viendo muchos médicos que decían que eran eminencias, pero nunca me dieron un diagnóstico hasta que llegué al Centro Médico 20 de noviembre. Ahí me diagnosticaron con artritis reumatoide, pero yo ya iba en muy mal estado. Mi cuerpo está muy dañado precisamente por ese diagnóstico tardío, pero ahorita estoy bien. ¿Cómo sigues tu tratamiento? Al pie de la letra. Pero al pie de la letra sí, afortunadamente tengo un medicamento biológico y es el que me tiene, se puede decir, en remisión. Pues cada vez estoy entendiendo y aprendiendo más cosas, ¿no? Entonces estás en remisión. Podemos decir, ahí los médicos que me digan, porque a veces dicen, cuando están en remisión ya no toman medicamentos, pero ahorita me estoy enterando que cuando estamos en remisión tenemos que tener todavía medicamento. Pero fíjate lo que dijo la doctora, es un traje hecho a la medida. Probablemente hay medicamentos que se dan no todas las semanas, sino meses, no sé cuál sea tu caso, pero tienes que hacer caso de tu reumatólogo porque tu tratamiento a lo mejor no va a ser igual a de cualquiera de los demás que nos vamos a platicar ahorita. Sí, eso lo sé muy bien y aquí pues creo que tenemos unos muy buenos aliados, estos médicos. Tenemos que trabajar conjuntamente con la familia, con los médicos para tener una mejor calidad de vida y de veras que sí vemos la diferencia cuando estamos bien tratados. ¿Haces tu vida normal? Completamente. Ok, es bien importante que se lo digamos al público porque piensan que es un diagnóstico de estar totalmente inválido y no es el caso. Sí, yo tengo muchas limitaciones precisamente porque tuve un tardío diagnóstico, un tardío tratamiento, pero hoy por hoy puedo hacer muchísimas cosas que
Si no hubiera tenido este medicamento, ese tratamiento, trabajado con los médicos conjuntamente, pues yo creo que ya ni siquiera estuviera aquí. Pero aquí estás. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Vamos a platicar ahora con Claudia. Hola, Claudia. Hola. ¿Cómo mucho estás? Gusto. Muy bien, gracias. ¿Qué nos vas a platicar a la cámara? Bueno, mi artritis reumatoide empezó hace 1 año y medio y fue diagnosticada hace 1 año. Empecé con dolores en mi cadera y no conseguía dormir muy bien y estaba muy cansada siempre. Y en mi familia hay muchas doenças, enfermedades de inmunología. Ajá, enfermedades inmunológicas. Inmunológicas, ay, perdón, mi español es muy ¿Eres mal. brasileña? Sí, soy brasileña. Bueno, si quieres nos puedes decir medio en portugués y ahí le atinamos. ¿Posso No, falar no es cierto. Ustedes sí nos entienden bien el español, pero nosotros a los portugueses no tanto. Ok. Y mi caso no es muy avanzado. Es bien controlado. Solo tomo la glucosamina y condroitina y hago un poco de ejercicios, muy poco, pero un poco de ejercicios. Y la mensaje que gustaría de dar para las personas que están viendo la TV es que continúen luchando y luchen mucho. Luchando y luchen mucho y, contra el dolor y la depresión, principalmente. Y yo creo que si utilizar la creatividad, puedes hacer muchas cosas. Y siempre no dejar la enfermedad atingir su vida, que no dejes que la enfermedad te opaque tu capacidad mental, te deprima mucho. Exacto. ¿Ves? Ahí la llevamos, podemos tener un programa entre portugués y español. Pues sí, ¿quién habla portugués? Okay, entonces, sí, luchar por la vida, dar valor a la vida, valorizar la vida y no la doença, no la enfermedad, pero buscar siempre ayuda médica. La dolencia. La dolencia. Okay. Bueno, Claudia, obrigado. De nada. Ok, vamos a ver esta cápsula sobre complicaciones. La principal complicación es la limitación funcional. Si la artritis reumatoide no es manejada adecuadamente, el paciente progresa y la progresión significa casi siempre destrucción articular. De tal modo es que las articulaciones se ven afectadas con grandes cambios y grandes deformaciones que limitan la función de la articulación. Entonces no hay manera de hacer fuerza de prensión, a veces de caminar adecuadamente, se afectan también las caderas, entonces los pacientes tienen limitaciones para la movilidad y para la función diaria. Pero también hay manifestaciones que nosotros conocemos como extraarticulares. Las extraarticulares fundamentalmente engloban casi todos los sistemas que la artritis puede afectar. Dentro de las más frecuentes está el síndrome de Sjögren, y el síndrome de Sjögren se compone de sequedad ocular, sequedad bucal, nasal y sequedad de todas las mucosas. Esto sería un síndrome de Sjögren secundario, porque también hay primario. También hay alteraciones como nódulos reumatoides, que es la manifestación extraarticular más frecuente y se da en pacientes con títulos muy altos de factor reumatoide y con mucho tiempo de evolución de la enfermedad. Las manifestaciones oculares, que son muy frecuentes desde el ojo seco hasta las escleritis y las perforaciones oculares. Hay manifestaciones hematológicas como anemia crónica, hay manifestaciones pulmonares, y las manifestaciones pulmonares son manifestaciones muy graves de la artritis reumatoide que requieren un tratamiento mucho más intensivo, dan fibrosis pulmonar, pero también puede haber nódulos pulmonares. Dentro de las manifestaciones cardíacas podemos tener nódulos reumatoides también, y derrame pericárdico, que el derrame pericárdico difícilmente es sintomático, pero lo que quiero mencionar que con más énfasis es el riesgo cardiovascular. Una enfermedad inflamatoria incrementa el riesgo cardiovascular a infartos, a bloqueos y a hipertensión y a otras complicaciones que pudieran dar derrames neurológicos o accidentes vasculares cerebrales de manera importante. Las manifestaciones neurológicas pueden suceder en dos situaciones. Cuando el paciente tiene mucha inflamación y hay compresión de nervios periféricos, y cuando el paciente tiene mucha cronicidad y también da manifestaciones por compresión de la columna cervical o lumbar, de algunas terminaciones nerviosas, y da mononeuropatía o polineuropatía, que también incrementa el grado de discapacidad y de limitación funcional de los pacientes. En etapas más tardías y en casos más severos,
la artritis reumatoide puede afectar a los vasos, a los vasos, y puede dar algo que conocemos como vasculitis reumatoidea, dando necrosis y también gran afección de los pacientes, con complicaciones como infecciones o como amputaciones en muchos casos. También la enfermedad, como enfermedad inflamatoria, se asocia a osteoporosis no solamente por el tratamiento, sino por la misma enfermedad inflamatoria. Y hay otras manifestaciones que afortunadamente son muy raras, pero que te pueden suceder tanto a nivel renal como a otros niveles, que también limitan la sobrevida de los pacientes e incrementan las comorbilidades. Como ven, la artritis reumatoide va muchísimo más allá de las articulaciones. Y hablando de tratamiento, yo tengo preguntas bien específicas, doctores. ¿Qué hay cuando uno va manejando por el viaducto y ve un letrero que dice artritis reumatoide con células madres se la quitamos? ¿Qué hay de todo esto? Yo creo que gran parte de las complicaciones se deben a que, claro, cuando alguien tiene una enfermedad crónica y que no se cura y que va con el reumatólogo y entonces le dan 8 pastillitas diarias y trata de buscar un pensamiento mágico y una cura milagrosa. Yo creo que esto sucede en muchas enfermedades, no nada más en las reumatológicas, y tendremos que trabajar mucho para la adherencia al tratamiento y por la información al paciente de lo importante que es tomar lo que les decimos. Y hay terapia alternativa que puede ir de la mano, ¿no? Se hacen yoga, se hacen aromaterapia, que no hace daño, digamos, ¿no? Y que los puede relajar y puede mejorar. Pero el medicamento probado en el mundo que hace que esta enfermedad pueda estar en remisión es el medicamento que nosotros utilizamos. Ni las células madres, porque las células madres requieren un proceso completamente complejo y que también hay estudios de investigación ya, sin que sea hoy por hoy un medicamento o un tratamiento o una alternativa para la artritis reumatoide. Ya tuvimos un programa de células madres que les recomiendo que vean en YouTube, pero básicamente las células madres no tienen injerencia en esta enfermedad. Por favor, ten mucho cuidado, no te vayan a ver la cara, a quitar tu dinero y a empeorar tu salud. ¿La ozonoterapia? La ozonoterapia es una pesadilla porque puede tener complicaciones muy serias dependiendo del sitio donde se aplique y puede predisponer a algunos procesos infecciosos. Yo creo que ni las vacunas, ni los trasplantes de hipófisis de cerdo, ni las células madre, ni los piquetes de abeja, ni las clínicas que dan fitomedicamentos, ni las clínicas que ponen cortisona o sus derivados cada mes que van los pacientes son una alternativa. Si el paciente quiere ir por buen camino, tiene que ir con un médico certificado por el Colegio Mexicano de Reumatología, que tenga ahí su diploma y que diga universidad de donde sea, pero que sea de México, y que no tenga papelitos que avalen que son de Alemania o de Suiza o de Londres, y que eso es lo de hoy, porque solamente les van a quitar su dinero y van a prolongar la agonía y las complicaciones. En este programa siempre nos preocupamos mucho porque la información sea fidedigna, si la estamos transmitiendo a tanta gente, y estos son datos muy importantes. ¿En dónde buscar a un reumatólogo? Ya lo dijo la doctora, el Consejo Mexicano de Reumatología. Probablemente no tiene su diploma el doctor en la pared, no importa. Tú tienes acceso a internet, métete. Consejo Mexicano de Reumatología. Busca tu estado, busca tu zona y ahí va a haber un reumatólogo certificado, bien importante para que no caigan en este tipo de opciones. Ahora quiero platicar, antes de que le dé la palabra a Oscar, que ya no me va a dejar hablar, de el estilo de vida. ¿Qué hay de ejercicios? ¿Qué hay de alimentación? Etcétera. Porque Laura también vemos con la alimentación. No, si te comes este alimento se te va a quitar la artritis. ¿Qué hay de esto? Yo creo que el tema... A lo mejor en México la incidencia de la artritis reumatoide puede estar en aumento y en parte puede ser porque se diagnostica más temprano, pero también yo creo que influye mucho la alimentación. O sea, todo lo que había dicho la doctora, esto de la microbiota, es muy importante que la gente empiece a tener como una alimentación más mediterránea, ¿no? O sea, menos carne, ¿no? Más omega 3, más verduras. O sea, sí, actualmente como que le hemos metido demasiada grasa
y eso es lo que puede estar haciendo más agresivas estas enfermedades. Hemos platicado aquí muchas veces de lo necesario que es comer sano y no es que tenga que tener una dieta específica para la artritis reumatoide, otro tipo de artritis probablemente sí, pero la reumatoide, una alimentación sana. Recuerda que mientras más colores y diversificación tengas en tu plato va a ser mucho más sano para ti. Alimentación sana, mantente en los extremos de los supermercados donde está todo lo verde y lo que está refrigerado y evitamos una cantidad de grasas. ¿Qué hay con ejercicio? Bueno, el ejercicio es parte fundamental del tratamiento de un enfermo con dolor, con inflamación. Y básicamente es un tratamiento multidisciplinario donde el médico rehabilitador, dependiendo de la gravedad de la artritis, no es lo mismo una rehabilitación para afecciones en las muñecas, en las rodillas o en las caderas. Entonces, el tratamiento de rehabilitación es parte del tratamiento tanto médico como farmacológico que ayuda al paciente a reincorporarse a sus actividades cotidianas. Generalmente siempre son ejercicios isométricos. Nosotros tenemos la finalidad de controlar la inflamación, quitar el dolor, que el paciente haga todo, pero también el rehabilitador es fundamental en un enfermo que, por ejemplo, ya tiene compromiso en las caderas o en las rodillas. Ejercitar el músculo con ejercicios isométricos para que el paciente tenga una recuperación pronta de una cirugía es también fundamental. ¿Todos los pacientes con artritis reumatoide requieren fisioterapia y rehabilitación? No, solamente aquellos casos en los cuales tienen compromiso de articulaciones grandes. Ok, en cuanto a las articulaciones de las manos, que son articulaciones pequeñas, muchas veces pierden el tacto fino por dificultad de movimiento. ¿Estos pacientes se beneficiarían también de terapia? Yo creo que todos los pacientes necesitan hacer ejercicio, mantenerse en buena forma, tener unos buenos músculos, tratar de ampliar sus rangos de movimiento. Y cuando hay una prótesis, pues más rehabilitación, ¿no? Cuando hay una limitación, más rehabilitación. Pero todos tienen que tener una vida lo más saludable que se pueda, ¿no? La obesidad es una pesadilla para los pacientes con artritis reumatoide y para los pacientes que tienen prótesis, ¿no? Entonces hay que alimentarse bien y hacer el ejercicio que se pueda hacer. Si se puede nadar o andar en bicicleta, son ejercicios muy buenos. Si se puede caminar. La cosa es que no se queden sentados. Ok, ¿no? Perfecto. ¿Qué hay? Ya se mencionó más de una vez. ¿A quiénes se les colocan prótesis y en dónde? Mira, eso lo debe de determinar el médico ortopedista, pero me quiero regresar un poco a lo anterior que habías dicho del ejercicio. Así como había mencionado la doctora Fedra, que es un traje a la medida en cuanto a fármacos, también es en cuanto a medicina física y rehabilitación. Realmente no podemos hacer una recomendación general de los ejercicios en un paciente con artritis reumatoide, porque cada paciente va a tener manifestaciones distintas y puede tener indicaciones y contraindicaciones. Entonces, igual a un paciente el ciclismo, la bicicleta le va a ser excelente, otro no. Entonces, el mensaje es: todos los pacientes requieren de apoyo de medicina física y rehabilitación. Eso ya el reumatólogo les diremos, o sea, los orientaremos, pero sí se tienen que mantener en movimiento acorde a nuestras indicaciones. Cuando un paciente está en actividad, como se mencionaba antes lo de la actividad y remisión, claro, el paciente va a tener dolor con el movimiento. Por eso es que nosotros debemos de indicar qué y en qué momento, en conjunto con medicina física y rehabilitación. Entonces, esta es otra parte complementaria al tratamiento que es súper importante. Sí. El reumatólogo te va a decir qué tipo, que te va a mandar con un terapeuta físico, un rehabilitador, que te va a ayudar a que recuperes tu movilidad mientras el reumatólogo está atacando la causa de la enfermedad y quitando tu sintomatología. Es un tratamiento multifactorial, multidisciplinario, más bien, que es importante que lo tengas hecho para ti específicamente. Si ya vimos que no todos los medicamentos son para todo el mundo, tampoco toda la rehabilitación física. Estamos en la recta final del programa, vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Vamos a regresar con Oscar, que nos diga qué nos dice el público. No se vayan. El reumatólogo ve un grupo de enfermedades en un sistema más generalizado donde podemos establecer diagnósticos de muchas enfermedades. Vemos de una manera más general al enfermo con síntomas que pudieran ser inicialmente articulares, pero que pueden ser enfermedades sistémicas, como es el caso de la artritis reumatoide. Yo creo que el mejor método diagnóstico de la artritis reumatoide son las manos de un reumatólogo. Factores de mal pronóstico es que a lo mejor la enfermedad pueda avanzar más rápido, puede hacer erosiones más rápido, puede hacer manifestaciones extraarticulares. Yo creo que el tratamiento es un traje hecho a la medida para cada paciente. Hay que dividir dos grupos importantes de medicamentos, ¿no? Los que quitan el dolor y desinflaman y los que frenan la progresión de la enfermedad, ¿no?
pero lo importante es que la gente sepa que cuando se hace el diagnóstico de artritis reumatoide necesita los dos. O sea, uno que le quite los síntomas y a la par estar empezando uno que a medio plazo le va a frenar la progresión de la enfermedad. Bueno, los glucocorticoides son un grupo de medicamentos que son fundamentales en el tratamiento de estas enfermedades, pero tienen que ser prescritos por el médico especialista por un tiempo corto y en dosis muy pequeñas. Glucocorticoides naturales, el cortisol. De hecho, este se produce en las glándulas suprarrenales, son glándulas que están arriba de los riñones. Tus glucocorticoides, pues le mandan un mensaje al cerebro y dicen, sabes que ya no te produzcas porque te lo estoy dando por fuera. Bueno, los fármacos modificadores de la enfermedad se dividen en sintéticos, ahora en pequeñas moléculas y en biológicos. Yo les digo que son para pacientes muy bravos y que tengan la posibilidad de tener acceso a estos medicamentos. Un grupo de medicamentos que pueden usarse solos o combinados y que también son útiles en el caso de artritis reumatoide grave. Y esto solamente es parte de lo que ha ocurrido hoy aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que estos programas, además de que los tenemos en nuestra página de Facebook de Diálogos en Confianza, también lo podrán ver más adelante en YouTube por si lo quieren recomendar a todos sus seres queridos. Alejandra nos dice, he leído que la agresividad de la artritis reumatoide disminuye tras los primeros años. ¿Esto es verdad o no es así? Pilar, me han dicho que mi artritis reumatoide es seropositiva. ¿Esto qué significa? ¿Tiene algo que ver con el SIDA o con el VIH? Paola, ¿hay algún factor predictivo de cómo puede evolucionar la enfermedad? Esther, además del daño articular y la inflamación, ¿hay otros aspectos de mi salud que pueden verse afectados por la artritis reumatoide? Perla, ¿hay cambios hormonales que puedan afectar a la intensidad de la inflamación y la acumulación de líquidos en las articulaciones? Un anónimo nos comparte, ¿qué tantas problemáticas podrían darse si pienso embarazarme a lo largo del embarazo? ¿Existe alguna contraindicación de algún medicamento que esté recomendado o todo puede seguirse tal cual? Parte de las llamadas y dudas, les agradecemos mucho su participación aquí en el programa. Que ahorita se las vamos a contestar, aquí las tengo escritas, pero les quiero preguntar, ¿qué hay de la parte emocional, emotiva, afectiva de un paciente que recibe este tratamiento? Yo creo que antes de que reciba la artritis reumatoide, por supuesto que deprime a las pacientes. Si a mí me dicen, tienes artritis reumatoide, lo primero que pienso es una silla de ruedas, ¿no? Entonces, la empatía del médico con el paciente es muy importante, pero la actitud del paciente es mucho más importante. Si la personalidad del paciente es aguerrida y logramos que entienda bien que hay que ganarle a la enfermedad, eso nos va a ayudar muchísimo a que si el paciente dice, no, pues ya mejor no tomo eso y eso me va a dar cáncer y eso me va a dar esto, o sea, le pone pero a todo el tratamiento, con él nos va a ir muy mal. Pero si el paciente tiene un buen apego al tratamiento, tiene clic con su médico reumatólogo y así van de la mano, todo va a ir como si no tuviera artritis reumatoide o lo más cercano a eso por la vida, ¿no? ¿Qué hay de los grupos de apoyo y fundaciones? ¿Qué le podemos recomendar a la gente? Yo creo que se tienen que adherir a estos grupos de apoyo. La única manera de informarnos cada vez más de nuestra enfermedad es acercándonos a los grupos de apoyo de pacientes con artritis reumatoide o con otras enfermedades reumatológicas, acudir a sus sesiones, acudir a todos estos eventos que hacen y acercarnos a pacientes iguales a nosotros, que han tenido experiencias diversas, buenas y malas, y aprender también de ellos mismos. Perfecto. Y sí hay que identificar cuáles son los grupos que realmente están bien capacitados y orientados por médicos que trabajan en conjunto con reumatólogos. Porque es frecuente que cuando tú te sientes mal, y justo ahora con las redes, es muy fácil identificar a otras personas y empiezas justo a hacer clic, pero puedes estar mal orientado, puedes caer en charlatanería. Entonces sí, es importante formar parte, pero de los grupos que están bien organizados. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Bueno, ahorita tú puedes platicar a uno de los grupos que están van a aparecer en nuestras redes sociales, sí. Y durante el programa han estado apareciendo plecas, y en las redes vamos a anunciar qué grupos están bien orientados para que se unan a ellos cualquier persona que tenga duda. Y vamos a empezar a contestar las preguntas porque se nos va a ir el tiempo, doctores.
Cuando tengo un brote de artritis reumatoide, ¿está indicado el reposo o es mejor moverme? Yo creo que es mejor tratar la enfermedad si el paciente está activo, unas 2 o 3 semanas y posteriormente ya iniciar un tratamiento. Tiene una mejor pronóstico, el paciente se siente mejor y no es necesario retrasarlo un poco en caso de que esté con mucha inflamación articular. ¿Qué es un brote o en qué consiste? Habíamos hablado ya de lo que es la actividad y la remisión, es decir, cuando está encendida y cuando está apagada la enfermedad. Cuando está tranquila, que este ejército comentábamos que no está teniendo respuesta y de repente se activa, de repente tiene esta actividad, le llamamos brote o recaída. Es que se active, esos momentos en los que se activa. Perfecto. Oye, esta pregunta ya la mencionamos anteriormente. ¿Puedo abandonar el tratamiento si ya me siento bien y estoy en remisión? No, y el médico te va a decir, el médico reumatólogo, justo de acuerdo al traje a la medida, va a hacer las adecuaciones. No es que sea el mismo tratamiento, pero tiene que adecuarlo de acuerdo a cómo respondiste. Y algo ahí nada más agregando es, recuerden que estos fármacos que modifican la enfermedad tardan en eliminarse. Entonces, muchas veces lo que hace la gente es suspende el tratamiento y se siente muy bien. Entonces, oye, pues ya me curé, ya me siento muy bien. El problema es que tarda en eliminarse y entonces si se reactiva la enfermedad puede ser más agresiva. Ok. ¿Tiene alguna importancia los cambios de temperatura, el clima seco, el clima frío? ¿Qué hay con la temperatura y la relación con la artritis reumatoide? Yo creo que no tiene, con relación al origen de la artritis, no tiene ninguna relación. Pero sí, cuando hay cambio de temperatura, ya sea frío o calor-frío, los músculos se contraen. Entonces, la percepción del dolor aumenta, ¿sí? Entonces, los pacientes con alguna patología reumática, no nada más artritis reumatoide, cuando cambia la temperatura, dicen, va a llover. O va a ser frío, ¿no? Porque los músculos alrededor de la articulación se contraen. Bien. Alguien nos preguntaba que si está contraindicado el ejercicio y ya lo contestaron. Dijeron que se va a hacer nuevamente a su medida. ¿Cuál de los ejercicios es el más adecuado? Alguien hablaba y decía que la natación le cae muy bien. Yo creo que la natación es muy buen ejercicio siempre y cuando no haya limitación para hacer natación. Y siempre y cuando haya un lugar con una temperatura templada para que haga natación. Pero sí tendrá que acudir, y yo creo que los reumatólogos podemos recomendar de primera instancia, a menos que sí necesitemos canalizarlos a rehabilitación por un proceso especial, pero nosotros podemos recomendar el grupo de ejercicios para cada paciente. Perfecto. ¿Qué quiere decir seropositivo? Porque hubo una duda ahí que es muy válida, si tenía que ver con VIH o algo por el estilo. Seropositivo significa factor reumatoide positivo, anticuerpos antipéptidos citrullinos positivos. Entonces, es decir, que la serología, los estudios de laboratorio van a salir positivos, pero no quiere decir que tienes VIH, no te asustes. Seropositivo es nada más que unos marcadores estén saliendo positivos, porque es muy válida esta pregunta que te asusta y dices, híjole, luego los doctores no me están diciendo todo. Entonces, nada más aclarar. Seropositivo es que los factores que se miden en el laboratorio estén positivos. Porque sí, ¿no? Porque hay artritis reumatoide que son seronegativas. Eso iba. Los anticuerpos pueden ser negativos y no necesariamente habla de que no es artritis reumatoide. Entonces, eso es lo que dice diferente. Eso es bien importante. Seropositividad quiere decir marcadores de laboratorio, y ya dijo el doctor, y lo dijeron anteriormente, el hecho de que el laboratorio te salga negativo no descarta de que tengas esta enfermedad. Ya dijo la doctora también que una exploración física es lo más importante. ¿Existe un factor predictivo para saber qué tan mal me va a ir con la enfermedad? Sí, de hecho, la parte de genética, los marcadores genéticos, que de hecho en el Hospital Juárez de México estamos estudiando la genómica de los pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades mexicanos para identificar cuáles son los factores genéticos que son de una enfermedad más agresiva. Y además de justamente los marcadores serológicos como factor reumatoide, anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, y dependiendo de cómo debutó la enfermedad, si debutó de manera agresiva en las articulaciones y si además tenía manifestaciones extraarticulares, es decir, manifestaciones además de lo articular, como por ejemplo el ojo, que a veces puede debutar el paciente solo con un ojo rojo muy doloroso, tiene que acudir por atención. ¿La agresividad de cada caso puede disminuir? O, por ejemplo, si se clasifica como este caso es un caso muy agresivo, ¿va a ser muy agresivo siempre? Siempre. Los marcadores serológicos están presentes casi siempre, entonces el tratamiento, pero lo vamos a controlar. Y a veces los marcadores serológicos disminuyen, ¿no? Entonces, si el tratamiento está hecho justo para ese paciente, va a estar controlado y va a estar en remisión o con la actividad más baja que podamos,
pero siempre va a ser un paciente con la marquita de factores de mal pronóstico, ¿no? Perfecto. ¿Tiene alguna relación con las hormonas? Ya vimos que es mucho más común en las mujeres. Sí, claro. De hecho, es una pregunta muy importante que a veces los enfermos lo hacen en la consulta. ¿Puedo embarazarme? ¿Cuál es el riesgo de qué va a pasar con mi artritis en el transcurso del embarazo? ¿Qué tipo de medicamentos están permitidos que pueda utilizar en este embarazo, tomando en consideración que la mayoría de las personas son mujeres en edad reproductiva? Entonces, en general, las mujeres con artritis reumatoide pueden embarazarse cuando la enfermedad esté en remisión clínica. Hay que suspender algunos medicamentos que tienen efectos teratogénicos o que pudieran tener algún problema en el Teratogénicos quiere decir que pueden afectar a tu bebé, al feto. Es correcto. Y evidentemente también es muy importante porque tiene que ver que si la enferma puede dar lactancia al niño, en qué momento. Y quizás para los pacientes es muy importante, lo que vemos en la consulta es una mujer joven que después de que nace el bebé empieza a tener síntomas de dolor, de rigidez, y generalmente es una recaída o es una manifestación inicial. Durante el embarazo las enfermas por lo general están sin datos de inflamación y de dolor. Entonces el embarazo puede ser un factor desencadenante de un brote agudo. Más bien al revés, lo que vemos en la consulta, las mujeres notan de manera independiente que el embarazo les mejora los síntomas y frecuentemente están embarazadas. Ok, bueno, eso sí, una nota importante. Pero luego se fue mi audio, pero aquí estoy con la maraca, literalmente. Otra pregunta. Alguien comentaba que si se controlan los síntomas extraarticulares con el mismo tratamiento, es decir, ya hablamos que puede afectar el pulmón, los ojos, etcétera. ¿El tratamiento los cuida? El llegar a remisión significa que la enfermedad se inactiva de pies a cabeza, ¿no? Porque si hay algo que esté activo, pues tendremos que modificar el tratamiento para inactivarlo. Porque, por ejemplo, cuando hay afección pulmonar o afección en los ojos, la artritis puede estar sin síntomas, puede no haber inflamación articular, pero estar activo esto. Entonces tenemos que dar un tratamiento para estas manifestaciones que generalmente va de la mano con el tratamiento que damos para la artritis reumatoide, ¿no? Nada más que hay bemoles diferentes de tratamiento en estos casos. Tienen que... Sí, doctor. Ahí en estos casos, como mencionábamos, los glucocorticoides quizás aquí tienen un papel muy primordial. Un enfermo que tiene un problema inflamatorio del pulmón, un enfermo que tiene una vasculitis retiniana o que tiene una afección renal, una polineuropatía, el uso de glucocorticoides en dosis altas para ese tipo de manifestaciones clínicas solamente muy eficaces. Y al enfermo hay que hacerle hincapié de que esa es una forma de tratamiento diferente al tratamiento convencional de la artritis reumatoide. Perfecto. Estamos en la recta final, doctores. Les voy a pedir a cada uno de ustedes si nos dan algunas conclusiones o qué le quieren decir al público desde su trinchera cada uno. Pues nada, yo creo que es muy importante que la gente sepa con quién tiene que ir. O sea, creo que actualmente hay mucha charlatanería y eso hace que la gente, pues, nosotros hablamos con la verdad. O sea, si es una enfermedad que al día de hoy no se puede curar, ¿no? Pero se puede controlar perfectamente bien, o sea, que no caigan en ese tipo de juegos, que al final de cuentas va, como dice la doctora, a sacarles dinero y terminarán con nosotros, pero a lo mejor en una etapa más avanzada, ¿no? Perfecto, doctora. Yo creo que los pacientes tienen que unirse en sociedades para empoderarse y tratar de buscar tener el acceso al mejor tratamiento independientemente de en qué nivel de atención se trate. Ok, doctor. Pues yo decirle a los enfermos que estos tipos de padecimientos, actualmente tenemos una gran variedad de tratamientos que pueden beneficiarse, que hay ya médicos especialistas más capacitados. El Colegio Mexicano de Reumatología, en los últimos años ya hay 800 certificados. En todo el país. En todo el país. Y viene una gran camada de residentes nuevos. Entonces acudan con el especialista porque esta es una enfermedad que se puede controlar, se puede tratar de manera oportuna y evidentemente eso va a repercutir mucho en todas las complicaciones que conlleva si no se tratan y no estén yendo con otros médicos o otros charlatanes que no tienen expertise en este tipo de enfermedades. Perfecto, doctora. Si tú tienes manifestaciones de dolor e inflamación articular, sí acude con el reumatólogo porque se va a hacer un diagnóstico temprano, ya sea de artritis reumatoide o algo similar, que te va a cambiar totalmente la calidad de vida. Es importante que sepas que sí se puede modificar, que puedes estar bien anímica y físicamente con diagnósticos tempranos y con tratamiento dirigido, pero con el especialista. Va a cambiar tu calidad de vida y la de tu familia.
Oscar. Pues yo la verdad es que agradezco a todas las personas que se han comunicado aquí en el programa y que han extendido sus dudas. Es bien importante no quedarse con las preguntas. Hace rato tú decías un comentario o hacías un comentario importante. Puede haber confusión con algunas cosas, sí, pero yo no me voy a quedar con esa duda. Mejor se lo pregunto y sobre todo al médico especialista que puede responderme y darme una orientación adecuada. Porque como se ha recomendado en este programa, yo creo que en todas las enfermedades la detección oportuna va a lograr una diferencia enorme y entonces va a ser además mucho más económico el tratamiento. Claro. De cualquiera de las enfermedades. Por eso la importancia de observarnos, conocer un poco más acerca de nuestro cuerpo, tener idea además de lo que ha ocurrido entonces en nuestra familia, si somos tal vez más propensos a desarrollar alguna enfermedad, pues estar atentos a todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, si tú estás teniendo síntomas y estás acudiendo con un médico general, por ejemplo, y no te están resolviendo tu caso, tu salud es súper importante. Acércate a las asociaciones. Las asociaciones te van a dirigir hacia dónde irte, sobre todo tener un diagnóstico certero. Y el diagnóstico que tengas, manejarlo adecuadamente. Les quiero agradecer a los especialistas que nos acompañan el día de hoy en esta plática tan interesante. Oscar también, como muchas siempre, gracias. A todo el público, muchas gracias por acompañarnos. A la gente que nos dio su testimonio, gracias por ilustrarnos el programa y compartir con nosotros. Es mucho mejor cuando alguien reporta qué es lo que le ha pasado, que más de todo lo que podamos decir nosotros aquí. Y a ti en casa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Nos vemos la próxima semana. Esto fue todo. Gracias.